lo diga, es por qué lo dice, cuándo lo dijo, dónde se dijo, a quién se lo dijo y en qué terminología se dijo. Excelente. Bien, eso es lo primero que tenemos que entender. Por ejemplo, la palabra fornicación, por ejemplo, que corriendo un poquito al manso cordero, él no puede utilizar la palabra primaria para decir prostitución, porque es la palabra primaria, es una desidencia en griego, que lo usó ayer, me parece, no sé, lo escuché como hablando de eso, y dijo, se equivocó ahí en eso. Lo primero que tenemos Usted que entender, afirma que el manso cordero se equivocó. Claro. Y lo dice aquí de manera No, no, pública, pero- que él está errado. Sí, Sí, claro. Está errado el manso cordero. Claro. Está errado, amigo. Le En estoy Ok, diciendo. la ok, aplicación. ok. Pero lo que tenemos que entender, por ejemplo, mira, 1 Corintios 7:10, que es un texto, vamos a abarcar el 1 Corintios 7:10, nos dice tajantemente lo siguiente: mando, no yo, sino el Señor, que los que están unidos en matrimonio, que no se separen. Separarse no es dejar de que para orar, no es el contexto. Habla de repudio, habla de divorcio. Gameo, la palabra gameo, que es nupcias, de matrimonio. Su cámara ya. Y dice, y si se separan, quédese si casado, reconcíliese de nuevo con su marido. Eso, para que tú veas que lo que un texto dice, que aparenta que hay contradicción, pero no hay contradicción. Jamás. Bien, ok, Mateo 24 es, perdón, Mateo 5, creo que es la parte donde habla de la fornicación. 32. Sí, claro, tenemos que tomar en cuenta algo. La palabra fornicación, que es del griego porneia, que ayer se dijo, que tiene un sinnúmero genérico que prácticamente significa inmoralidad sexual en un término genérico, no es lo único. Hay que entender algo sobre la palabra fornicación. Número uno, la excepción que aparece en Mateo, solamente aparece en Mateo. No aparece en Marcos 10, no aparece en Lucas 16, no aparece en Romanos 7, no aparece en Corintios 7, no aparece. Del único lugar que aparece la excepción es Mateo. Excelente. Lo segundo es que la palabra fornicación incluye adulterio cuando aparece sola. Pero cuando la palabra adulterio aparece junta con fornicación, toman significados específicos. 1 Corintios 6:9, ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino. Hebreo 13, por ejemplo, a los fornicarios y a los adúlteros juzgará a Dios. O sea, tenemos que preguntarnos qué significaba adulterio y fornicación en la mente de los autores. Porque se están mencionando dos palabras. Si yo te digo a ti, tráeme una fruta y tú me traes una pera, ¿qué tú me traíste? Una fruta, Pero si yo te pido una manzana, ¿qué tú me tienes que traer? una manzana. ¿Entiendes? Entonces, a eso pasa con la palabra fornicación aquí. Shammai, habiendo escuelas de pensamiento, no sé, me estoy desplayando, pero es la explicación. Expláyese, para eso lo invitamos. La mayoría de las No te personas, preocupes. incluso discípulos míos que apoyan el recasamiento y todo eso, utilizan mucho los postulados de Shammai, que Jesús estaba de acuerdo con Shammai, había dos escuelas de pensamiento en aquellos tiempos, la de Gilel, la de Shammai. Gilel tú te podías divorciar por cualquier tontería. Esa era la parte liberal. Shammai nada más era por causa de castidad o de fornicación, ¿verdad? Pero hay que tener rol. Cuando tú vas al Midrash de Shammai, no dice que por causa de fornicación, dice que por causa de adulterio. Y Jesús menciona causa de fornicación. Y luego menciona adulterio. Hay dos palabras que no pueden ser la misma. Tienen que tomar significado específico. Número 3, tenemos que tomar en cuenta la cultura. Cada autor le está hablando a una cultura distinta. La práctica, por ejemplo, Marcos 10:12, lo podemos leer, hablando del mismo tema de Mateo, dice lo mismo de Mateo, pero excluye la excepción a de fornicación. Su cámara. Tenemos que preguntarnos por qué. Sencillo, porque el judío tenía el matrimonio judío contaba en varias partes, varias excepciones. Por lo menos se puede resumir a 3, que es el pago de dote, segundo, que es el desposorio, que es el año de separación, donde ahí no estaba el matrimonio legal todavía. La declaración en el dote, que ellos eran marido y mujer, pero eso era una declaración. Lo legal en la cultura hebrea era cuando el marido venía del año de preparar la casa, que es el desposorio, y consumaba, gameo en griego, que se usa en Corintios 7, consumaba el matrimonio y se volvía entonces el matrimonio legal, que a ese aspecto es que menciona Pablo cuando dice los que están unidos en matrimonio. Incluso la palabra unido, matrimonio, yugo, gameo, significa los que han celebrado nupcias legalmente, no se deben de separar. Eso es por parte. Entonces, entendiendo a Mateo, tenemos que entender que la pregunta que le hacen a Jesús, primeramente era para tentarle. Segundo, Jesucristo admite
siendo Jesucristo, que Moisés permitió carta de divorcio y yéndose a Deuteronomio 24 por la dureza del corazón de Moisés. Y luego se va más para atrás. Ignorando a Shammai, ignorando a Hillel, se va a Génesis, al modelo de Génesis. Jeremías 3, inclusive, cuando leemos Jeremías 3 nos damos cuenta que refiriéndose a Deuteronomio 24, Dios te desliga y dice, ellos dicen o dicen. No dice, yo digo. Entonces, el plan del divorcio no puede ser prácticamente plan de Dios. Y ya Dios o Moisés, a través de la dureza del corazón, quizás Dios en su misericordia en ese momento lo permite, pero luego Cristo lo reivindica en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Entonces, fornicación en Mateo no puede significar adulterio. Usted dice no puede o no debe ser interpretado como adulterio. No se debe. ¿Por qué? Porque el Midrashim de Shammai menciona específicamente adulterio. En una escuela de que sabían lo que era adulterio y fornicación, lo podemos estudiar. Y segundo, porque cuando aparecen las dos palabras, no aparece una. Y cuando fornicación aparece solo, incluye adulterio, que no es el caso ahí. Entonces está hablando de una cultura que se está refiriendo Jesús al segundo paso, que tiene que ver con el desposorio, el año de separación antes de la consumación legal del matrimonio. Señor Didascalo, hasta el momento lo que usted está dando a entender es que, por ejemplo, si una sierva de Dios recibe de su esposo la siguiente palabra: ya yo no quiero estar contigo, me cansé de estar contigo, hasta aquí esto llegó, ya yo no te amo más, nos vemos, y él se va a hacer su vida por otro lado, esa mujer está condenada a quedarse sola hasta que se muera o hasta que venga Jesucristo. Bien, ¿cuál es la cruz que te pide el Señor? No, bueno, la cruz lo entenderíamos. El costo de seguir a Cristo no es solamente de dejar de ir a cine y dejar de ir a playa. Pero entonces, en ese contexto ella se tiene que quedar sola. Dentro de lo que yo creo. Dentro de lo que usted cree o dentro de lo que dice la Biblia. De lo que yo creo que dice la Biblia. Porque tengo que decir, porque la Biblia tiene base para decir esto, porque te estoy leyendo un texto clave. Entiendo, hasta ese punto. Va a tener más espacio para desglosar. Usted es el invitado especial hoy. Tranquilo. Compañero Martín, ¿usted está de acuerdo con esa postura? ¿Se debe quedar sola esa mujer hasta que Cristo venga o hasta que ella se muera? No, es que no hay fundamento para mantener. Usted dice que no hay fundamento, o sea, que lo que él acaba de plantear no son fundamentos claros ni bíblicos. Bueno, desde mi óptica bíblica, no. Usted dice que no son fundamentos bíblicos con soporte para sustentar la teoría de que no se puede volver a casar. Claro. ¿Y por qué usted dice eso? Expláyese, explique. Primeramente, en cuanto a la escuela de Hillel, Shammai, no voy a mencionar eso. Yo vengo con argumentaciones bíblicas. Que hable conforme a la palabra. No con ello tiro por el suelo el conocimiento que pueda el doctor tener en cuanto a esos puntos. Mire, primeramente, cuando nosotros hablamos de la fornicación... Señores, esto es un tema serio. Ustedes ven que el ambiente está un poquito tenso. 445 personas conectadas y no estamos en chelcha. El asunto hoy, se siente una atmósfera hoy doctoral. Esto está serio hoy, señor. Así que, por favor, cojan lápiz, cojan papel, porque yo sé que él viene por ahí con unas bazucas. Usted acabó de decir que él no tiene base bíblica y esos argumentos están como cábalas, ¿no? No. Había que desmentir los argumentos míos. Usted, o sea, usted está invitando a que él desmienta lo que usted dijo. Claro, porque con todo el respeto, doctor, que le respeto mucho. Sí, le respeta, pero le acabo de decir que él no está hablando cosas bíblicas, que lo que está hablando son cábalas de chamán y historias de viejas. No, jamás. Jamás. O sea, usted ahora dice que no, que lo que dice es bíblico. No, lo que estoy diciendo que lo que el doctor está presentando no lo está presentando de la manera correcta. Dele para allá, explique por qué. Excelente, mire. Primeramente, nosotros tenemos que tener siempre pendiente que Jesús, cuando habla en Mateo 5:32, como en Mateo 19, 9, está haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 24, como había dicho anteriormente. Y aquí, la persona que se le entregaba carta de divorcio podía ir y casarse con otro hombre. Segundo, lamentablemente el caso, hoy en día, las personas, a través de lo que dice Mateo, quieren... Disculpe, doctor, dale el switch a él, porque van a hacer cortes después de estos pedazos. Dale el switch a él, que se queden ustedes dos. Ahí, dele, pastor. Y mire su cámara, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, segundo, la persona, a través de lo dicho por Mateo, cuando dice, pero yo os digo, Mateo 5:32, quieren tirar por el suelo o ver como que la ley establecida
como que fue algo humano. No, 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 no. Como que Jesús abrazaba o que la Torá abrazaba lo que decía la escuela de Chamayo de Hitler. Y eso es falso. En el matrimonio judío bíblicamente no se podía separar por cualquier cosa. Eso es lo primero que se tiene que presentar. Ahora, que en tiempos de Jesús la escuela de Hitler quisiera presentarle que ahora por cualquier cosa, cuando nos vamos a Deuteronomio, nos damos cuenta que no la podía hacer por cualquier cosa. Tenía que presentar un porqué. Tenía que hallar, por ejemplo, algo indecente, dice la Escritura. No era que me salió dejarte. Eso bíblicamente no es mostrable, de que el hombre podía dejar a la mujer por cualquier cosa. Esa era una escuela de pensamiento que en tiempos de Jesús se les presentó y Jesús mostró que estaban errados. Segundo, cuando vamos a la interpretación que Jesús establece basada en Deuteronomio capítulo 24, presenta la cláusula. ¿Cuál es la cláusula que Jesús está presentando? La fornicación. Dando a entender que en la postura de la separación sigue estando, Jesús sigue permitiendo el divorcio, pero ¿bajo cuáles condiciones? Bajo las condiciones de la fornicación. ¿Y qué pasaba cuando había una separación? Estaba la libertad tanto del que se le entregaba la carta de divorcio como del que le entregaba de poderse volver a casar. Esto, mis hermanos, está más que claro. En cuanto a lo que decía el doctor, de la separación entre fornicación y la palabra adulterio, que son diferentes, mis hermanos, tenemos que entender, no sé de qué manera lo voy a explicar, voy a tratar de ser lo más llano posible. Mire, cuando se habla de adulterio, nadie adultera sin fornicar. Ahora, le voy a presentar... ¿Nadie adultera? Sin fornicar. Sin fornicar. O sea, tiene que explique eso ahí. Lo que se está diciendo, mis hermanos, que están involucradas las dos cosas cuando se habla de adulterio. Ahora, después de fornicar y no adulterar si la persona no está casada. Pero si la persona está casada, obligatoriamente para adulterar tiene que fornicar. Es simple, pero lo voy a presentar textualmente. Nos vamos a Jeremías, capítulo 3, versículo 8. Dice lo siguiente, Ariel lo puede buscar, porque no quiero leer solo. Dice, ella vio que por haber fornicado, que escuchen bien, ¿cuál es el término aquí? Fornicado. Fornicado, la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Ahí está diciendo, ella vio que por haber adulterado, y aquí está haciendo una referencia del matrimonio. Aquí dice, ella por haber visto que ella adulteró, no dice, ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel yo le había despedido y dado carta de repudio. O sea, cuando quieren utilizar la mecanismo, no, que aquí, disculpe el término de fornicación y que adulterio, que no es lo mismo. Mis hermanos, miren, los exégetas, doctores en esta materia, todos, no hay un solo que yo haya encontrado que no esté de acuerdo que Mateo 5:32, cuando habla de la palabra porneia, abraza no solamente lo que es la prostitución, sino que también abraza lo que es el adulterio. Es imposible que nosotros podamos negar eso. Bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando. Dios, por haber fornicado, yo le di carta de repudio. Entonces no me digan, no, que tiene que decir el término adulterio. Jesús, la Biblia especifica que Dios le dio, figurativamente hablando Dios le dio carta de repudio por haber fornicado. Así que creo que con eso tiro por el suelo esos argumentos de que tiene fornicación. Usted tiró por el suelo, tiró por el suelo todos los argumentos que el caballero aquí acabó de mostrar previamente. Cuando digo esto, no, pero no se enoje, no tiene que enojarse, no hay problema, todo con calma, todo con amor. Espérate, Milanés. Milanés, no, espérate, que hay un orden entre doctores. Se está hablando aquí, tenemos un abogado y tenemos aquí un maestro con mucha preparación. Entonces no es Isael que está debatiendo hoy. No es Isael que está debatiendo hoy. Que continúe con la idea, colega. Tengo algo que decir, mi compañero respondió bien ante eso. O sea, tú estás defendiendo la postura también. Pero tú te has virado en contra. Hay una persecución contra la persona de Dascalo hoy. El pastor Ignacio respondió bien. Dijo, yo le di carta de adulterio por haber fornicado. Ahora respondan ustedes a eso, porque eso no se... Pero responda, o sea, que tenemos dos bandos hoy aquí. Tú te declaraste. Mira, estaba camuflajeado. Hasta la muerte. ¿Esa es la única razón para yo poder separarme de mi esposa, la fornicación, o hay alguna otra causa? Lo dicho desde el principio, la única causa que yo entiendo para que haga una separación
es la fornicación o el abandono que dijo el doctor. El abandono. Estoy de acuerdo en cuanto a ese sentido. Y si se me puso gorda, marrana, y No, ya no, a mí no me no hay gusta esa forma, mujer, no hay forma, no estoy no en hay condición. Y si pelea mucho también. Tampoco, no hay forma, no hay forma. Que no sepa cocinar, nada, no hay forma. Y si se le Solo apata y si la se le apata el fornicación. arroz, si se le apata el arroz. Y aún la fornicación tiene que ser voluntaria. Voluntaria. Si no es voluntaria, tampoco la puede dejar. En caso de violación no De la puedo violación, dejar. No la puede dejar porque O sea, fue algo ajeno a su voluntad. Si ella si ella fue infiel por voluntad propia, esa es la causa real que amerita bíblicamente. Pastor, mi hermano Didascalo, lo noto tenso. ¿Le pasa algo? ¿Está todo bajo control? Eso no, lo que pasa es que yo no me gusta sentirme con esa adrenalina porque yo me siento después... Perdóneme, doctor, que quiero decir algo. Mire, cuando Sí, dije sí. que derribo ese argumento. No, No, usted puede dijo decir que tiró por el suelo. Usted dijo Tranquilo, tiré tranquilo. por el suelo. Derribo no. Usted habló de tiré por el suelo. No importa, pues No, estamos en la tranquilo. dinámica del debate. No, pero yo lo que digo, que cuando digo que tiro por el suelo ese argumento, no solamente refiriéndome a él. Sí, pero lo repitió Es otra un vez. argumento Lo contradijo. que lo escucho en los comentarios Sí. y varias personas digo yo, bueno, pues lo tiré por el suelo. Pero Lo tiró por no, el suelo nuevamente, señores, pero ya lo ha dicho Bien. 3 veces. Amén. No tiene que recalcarlo tanto. Sabemos, entendimos desde el Mira, principio. Número uno, sigue usando Mateo. No me ha dicho nada. Usted, no, pero, no me ha pero dicho Mateo nada. está en la Biblia, ¿sí o no? No, pero usted no está de porque te acuerdo. digo, Usted está en contra de Mateo. Perdón, la justificación de la fornicación, nada más está en Mateo, la excepción. ¿Cómo? La excepción, solo por fornicación, nada más está en Mateo. O sea, de los 7 textos, no hay otro que lo use. Eso significa algo. Número 2, cuando nosotros vamos a... Bueno, excelente. Está bien, le escucho. Sí, sí, cuando nosotros vamos a Mateo 19, nos damos de cuenta que Jesús no aborda de como primera instancia Deuteronomio. A Jesús le abordan. A Jesús le hacen una pregunta. ¿Y él hace referencia? Ahí voy. Primero, lo que le hace referencia son los fariseos a él. O sea, pero cuando Pero él ¿por qué? responde, Ahí voy. ¿a qué texto hace Ahí referencia? voy, pero ahí voy. Los fariseos le hacen referencia a él. Le dicen, pero Moisés dio carta de divorcio. Lógicamente usando Deuteronomio 24. Jesucristo le dice, por la dureza del corazón de Moisés, o él permitió, no Dios, él permitió. Y luego, pasándole por encima, como hijo de Dios que es, se va a Génesis 2 al modelo. Mas al principio no es así. Eso es un número 1. Número 2, el capítulo de Jeremías, que leyó del 8, tiene que leerlo del principio para que vea donde dice dicen. Dicen, haciendo alusión a Deuteronomio 24. O sea, Dios está diciendo yo, dicen. No sé si mi versión está equivocada. O sea, ¿Cómo usted leer? dice que cuando Dios dice, ella por haber visto, ella viendo que yo le había dado Claro. carta de divorcio por haber fornicado, se está diciendo que Y eso está, no es Dios. y está tomando de base Deuteronomio. Lea, doctor. No, espérese. Y está tomando de base Deuteronomio. Y comenzando el capítulo dicen, ellos dicen. O sea, yo estaba haciendo un vistazo de este texto y estaba viendo de antemano que hay una violación, que hay algo que no es intencional de Dios, sino que son las cosas que se hacen por la dureza del corazón. No sé si es que mi versión está mala. Vamos a ver si yo tengo que leer. Por ahí que hay un problema.